Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio, como ya es costumbre los días jueves de cada semana, la doctora Betty Jiménez de Borrero. Ella es veedora ciudadana, es abogada en ejercicio, litigante, quien desde hace algún tiempo nos viene acompañando como panelista de este programa. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, Cristian, buenos días, Pablo, buenos días a la amable teleaudiencia. Y también está con nosotros el doctor Pablo Borrero. Él es también veedor ciudadano, abogado litigante y panelista frecuente de nuestro programa. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días a todos los integrantes de la mesa y a la amable audiencia. Y está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, don Pablo, buenos días, doctora Betty. Y la verdad que nos complace en este nuevo cambio del set para estar con todos ustedes, cambios que realmente van a repercutir para la imagen de todos ustedes que están ahí en sus casas. Les recordamos seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. www.canal2.co. Este programa usted lo volverá a ver en repetición a las 12 del mediodía por este canal, el canal 2 de Nuestra Gente, y después de las 10 de la noche también por el canal de Nuestra Gente. Muy bien. Hoy vamos a hablar, como también lo hemos venido institucionalizando los jueves, sobre temas de ciudad unidos a temas de alcance nacional. Pero en particular queremos invitar a nuestros panelistas a que abordemos el tema del cobro de predial, el cobro de valorización, el lío que tiene la ciudad de Cali todavía con las megaobras, según el cual llueve mucha información, se moja mucha prensa y la verdad es que los caleños no entendemos, no terminamos de comprender finalmente dónde está el problema. Lo único que tenemos claro los habitantes de la ciudad de Cali es que en el gobierno anterior se nos impusieron 21 megaobras, se nos impuso un cobro de valorización, que el alcalde en ejercicio actual, el doctor Rodrigo Guerrero, el día que se posesionó, dijo expresamente: en mi gobierno no habrán megaobras de cemento, habrán megaobras sociales. Sin embargo, encontramos que el actual gobierno sigue insistiendo en que hay que ahora aprobar vigencias futuras para resolver a mediano plazo el desfase financiero que tienen estas construcciones. Los caleños vemos que de 21 megaobras faltan todavía 8 por iniciar su construcción y que algunas de las otras 12 todavía no terminan de estar al servicio de la ciudadanía. Además, sabemos que hay quejas de los contratistas y quejas que tampoco entendemos, porque Jorge Iván Ospina dijo que se había contratado por la figura de concesión. Querría esto decir que el contratista cubría con sus propios costos y después se cobraría con los réditos de la inversión en este tipo de megaobras. Sin embargo, esto parece que ha cambiado, porque ahora los contratistas dicen: el Estado nos debe 320.000 millones de pesos y no tenemos cómo seguir adelante con las construcciones. Ese es un primer tema que le queremos pedir a nuestros panelistas invitados que aborden, y el segundo es el problema que se avecina en Cali con la crisis del transporte público en torno a otra crisis que también tiene la ciudad como espada de Damocles, que es el mío. Entonces yo le pido a usted, doctora Betty Jiménez, que haciendo de profesora con nuestros televidentes y con nosotros mismos, nos aclare de la manera más gráfica posible cuál es el lío que tiene Cali con las megaobras y con valorización hoy. Bueno, los problemas que tiene la ciudad con megaobras y con valorización son muchos. Primero, desde el punto de vista estrictamente como recaudo y como recursos que tenga la administración para culminar una serie de obras que las impusieron desde el año 2008, pues no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, no se pueden adjudicar las obras restantes, que son en total 8, las que faltan por construir. Y para los caleños, pues es un tributo muy oneroso que la mayoría de caleños no han podido pagar.
no porque no quieran, sino porque no tienen disponibilidad económica para hacerlo. Y si a eso se suma que este año aumentó considerablemente el impuesto predial y el avalúo catastral para algunas comunas que fueron actualizadas, pues la situación se hace insoportable. Y sobre todo que hay un asunto de fondo, y es que estos gravámenes que pesan sobre la propiedad inmueble se están convirtiendo en una medida prácticamente expropiatoria para los propietarios. Y es contradictoria la situación de los colombianos y específicamente de los caleños. Es contradictoria y las políticas que dictan y que asumen los gobernantes. En primer lugar, porque ellos dicen cumplir la Constitución, y la Constitución dice que la finalidad de las políticas públicas es promover el interés general, el bienestar general de los colombianos y en este caso de los caleños. Sin embargo, con estos altos tributos que se han impuesto a través del mecanismo de valorización y del impuesto predial, pues entonces se está generando una situación contraria que va a llevar al desplazamiento a muchos caleños en la medida en que, como sobre sus inmuebles pesan enormes sumas por valorización y ahora por predial, que eso se va a seguir sucediendo, pues van a tener que salirse de los sectores donde viven e irse a otros muchísimo más económicos, pero igualmente de costosos, y entonces eso es un desplazamiento. Doctor Pablo, también muchos caleños hemos oído de algunas fuentes informadas que podríamos discutirle a la administración municipal el cobro ilegal, entre comillas, de las megaobras, porque se consideraba desde un principio que por ser no un impuesto, sino una tasa de contribución, entre comillas, voluntaria de los propietarios de predios de la ciudad de Cali, no podrían habernosla cobrado como por, ¿cómo se llama? Por beneficio general, en primer lugar, y segundo, que era menester de la administración que demostrara que tenía los estudios técnicos, financieros, completos, y no como ha ocurrido, que prácticamente que contrataron obras con datos y estudios a mano alzada. Entonces la pregunta es, ¿de verdad hoy los caleños tienen alguna opción para decirle al Estado municipal no nos cobren más la tasa de contribución por valorización, devuélvanos lo que hemos pagado, o cuál es el camino? Bueno, hay una discusión a nivel jurídico que deben resolver los tribunales de justicia, el Tribunal de lo Contencioso aquí en el Valle y el Consejo de Estado, en relación con el cobro de la contribución de valorización. Nosotros siempre hemos sostenido de que ese cobro únicamente debe hacerse en relación con aquellos propietarios y poseedores que reciben un beneficio económico en sus predios por la construcción de unas obras que los afectan de manera directa o indirecta. Esa es, digamos, la filosofía de la contribución de valorización. Pero aquí resolvieron en la ciudad de Cali extender el cobro a toda la ciudad. Es decir, que obras que se construyen, por ejemplo, en el norte, de todas maneras tienen que pagarlos todos los propietarios y poseedores de la ciudad, independientemente de si esas obras afectan sus predios directa o indirectamente. Como le digo, esa es pues una situación que debe decidirse por cuenta del Consejo de Estado. Están pendientes unas demandas que deben de salir este año y deben de aclarar definitivamente esa situación. Pero, pues lógicamente los ciudadanos, ahora, mientras los tribunales deciden sobre eso, pues se presume que los actos administrativos en que se sustentan esas megaobras pues tienen valor y por tanto los ciudadanos tienen la obligación de cumplir pues con el deber de pagar con la contribución de valorización.
Eso desde el punto de vista, digamos, jurídico. Pero hay una cosa que es muy preocupante y es la siguiente. Existe la tendencia de que de ahora en adelante se haga toda clase de obras y se cobren por valorización. Es decir, las épocas aquellas en que con recursos propios del presupuesto se pavimentaban las calles, se hacía la reposición de los alcantarillados, eso hoy se va a hacer exclusivamente a través de la contribución de valorización. Un andén, una escuela, es decir, una obra pública se va a cobrar de ahora es con base en la contribución de valorización. Lo que en la práctica significa que nos van a dobletear los impuestos. Exactamente, que además del impuesto predial que usted tiene que pagar cada año con los incrementos que hay, pues usted le toca pagar la contribución de valorización por todas las obras públicas. Y hay otra cosa más, y es que en la medida en que se realizan y se ejecutan esas obras públicas, pues los incrementos del impuesto predial son mayores. ¿Por qué? Porque uno de los factores para hacer ese aumento del impuesto predial son las obras públicas. De tal manera que por ese camino cada vez vamos a pagar más impuestos. Es una tendencia pues que de alguna manera genera una situación sumamente complicada porque el problema es que no es que la gente no quiera pagar en un momento dado las obras públicas. Todo el mundo está de acuerdo con que si le pavimentan su calle, ¿no? Si le arreglan su alcantarillado, pues la gente contribuye, porque ve que de alguna manera eso va a incidir en beneficio económico de sus predios. Pero lógicamente que pues eso tiene un límite, es decir, no se puede llegar al extremo de que cada vez se aumentan y se incrementan los valores hasta el punto de ahorcar prácticamente a los ciudadanos con la obligación de pagar sus impuestos y contribuciones. Don Pablo, regáleme un segundito para preguntarle, primero ilustrarle a los televidentes que nos están viendo algunas cositas que a veces uno lo ve como incoherente, el tema, viéndolo desde el punto de vista periodístico, don Pablo, doctora Betty y doctor José Alberto Tejada. Es la forma que la doctora Cristina Arango, de una forma desmedida y con la anuencia del Consejo de Cali, está permitiendo este incremento en el impuesto predial. Se ha establecido desde el año 2004 hasta la fecha que hay 158.000 nuevos predios en Cali y pertenecen a las comunas 2, 4 y 17. A mí me preocupa, don Pablo, doctora Betty, me preocupa realmente que el gobierno nacional estableció unos parámetros del 3% a nivel nacional para todos, desde Leticia hasta La Guajira. Y aquí en Cali, acá cambia el ritmo del cobro y del incremento del impuesto predial. Están cobrando ni siquiera el 3%, están cobrando del 10 al 65%. ¿Cómo es posible, don Pablo, doctora Betty, televidentes, de que esto esté pasando aquí en Cali, nada más en un sector, y cómo permiten que la doctora Cristina Arango, secretaria de Hacienda del municipio de Santiago de Cali, esté estableciendo eso con la anuencia, con los ojos y la aprobación del Consejo de Cali? No, porque es que lo que está haciendo está sometido a la ley. Ella está haciendo lo que dice la ley. Desafortunadamente, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, allí se estableció la obligación de hacer lo que se llama la actualización catastral, que esa actualización catastral tiene fundamento en la Ley 14 del 83 y en la Ley 44 de 1990, y lo retoma el Plan de Desarrollo de Santos para decir que el incremento del avalúo catastral cuando se actualiza no puede exceder, o mejor, no puede estar por debajo del 60% del avalúo comercial, que el avalúo catastral tiene que corresponder al avalúo comercial, es decir, al valor comercial que tenga en el mercado ese inmueble, y que el tope del avalúo catastral tiene que moverse entre un 60 y un 100% de ese avalúo catastral. Pero resulta que eso dice el plan de desarrollo, pero hay una ley, desafortunadamente ese plan de desarrollo fue declarado constitucional por la Corte Constitucional. Hay una ley específica
en materia de avalúo catastral, que es la Ley 44 del 90. Y para efectos del avalúo catastral, del valor que tenga catastralmente el inmueble, esa Ley 44 dice que anualmente se tiene que incrementar. Una vez hecho la actualización catastral o la formación catastral, para efectos del nuevo valor que año a año tienen los inmuebles, se incrementa en un porcentaje de acuerdo con el IPC. Y eso se viene haciendo en Cali cada año. Es decir, el valor catastral de los inmuebles ha estado actualizándose. ¿Qué es lo que se tiene que hacer por actualización catastral? Si el inmueble ha tenido una mutación, ¿qué es una mutación? Que el inmueble se divida. O lo que era una casa hoy es un edificio de 10 pisos. O lo que era un lote, pues ya está construido. En fin. O cambió de propietario. Era Juan y ahora es Diego el propietario. Esas cosas se deben de tener en cuenta para efectos de la actualización catastral. Lo dice la Ley 44 de 1990. Pero la Ley 44, que es la ley específica catastral, no dice que cada 5 años tiene que dispararse, como lo dice prácticamente el Plan de Desarrollo de Santos, el valor catastral de los inmuebles. Eso es sumamente grave lo que está pasando aquí en Cali y es un problema generalizado en este momento que estamos hablando en todo Colombia. La gente está protestando y dice que no va a pagar en Bucaramanga, en Pereira, en Cartagena. Sí, claro. Todo eso. Lo que nos sorprende al doctor Pablo Borrero y a mí desde la veeduría que representamos es que aquí los medios de comunicación hayan guardado un total silencio sobre los medios de comunicación y les fascina a un poco de gente salir a los medios todos los días y en todo momento. Y nadie ha dicho absolutamente nada sobre esa situación que a nosotros nos parece muy grave por lo que acabamos de anotar en relación con el impuesto predial. Doctora Betty, usted me habló del 60%. ¿La ley permite hasta el 60% de incremento? Aquí está. Este es la ley del Plan de Desarrollo del presidente Santos. La Cámara la puede tomar y allí es la ley 1450 de 2011. Y esta ley, en su artículo 24 sobre la formación y actualización de los catastros, dice textualmente, el Instituto Geográfico Agustín Codaxi formulará con el apoyo de los catastros descentralizados una metodología que permita desarrollar la actualización permanente. Imagínense, para la aplicación por parte de estas entidades. De igual forma, establecerá para la actualización modelos que permitan estimar valores temporales. El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formación y actualización catastral a que se refiere este artículo no podrá ser inferior al 60% de su valor comercial. Entonces, aquí esta ley, que es una ley del plan del desarrollo nacional, terminó modificando una ley específica sobre catastro que dice que en materia de valor catastral de los inmuebles, el reajuste que se hace es anualmente en el índice de precios al consumidor. Y entonces imagínense que los inmuebles de los caleños han soportado en 5 años 2 incrementos. El que año a año han venido haciendo con el IPC y ahora nos aumentan eso tan alto. Pero ¿qué hay? Nosotros sí, con las investigaciones que hacemos en la veeduría, tenemos esta conclusión. Aquí hay una burbuja inmobiliaria que no la quieran reconocer los gobernantes, es otra cosa. Sí que es importante eso que usted está diciendo. Hay una burbuja y entonces el gobierno nacional y los gobiernos locales
lo que están haciendo es legalizar esa burbuja inmobiliaria. Esa es la parte grave. Y entonces son medidas expropiatorias. Doctora Betty, regálame un segundo porque tenemos a un televidente que quiere opinar sobre el tema. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte de la ciudad nos llama. Buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor. Mi nombre es Lorena y llamo del Valle de Lili. Díganos, doña Lorena. Bueno, muy preocupada por lo que viene sucediendo en estos días en cuanto al predial y que, como dice, la valorización está afectando también el predial. Hablo exactamente de la comuna de 17 Valle de Lili. Tengo el predio tal cual como lo compré hace 5 años a la constructora. Se puede decir que yo era la última casa en ese momento, pero en 5 años nos hemos llenado de construcciones nuevas, que es lo que dice la doctora, que yo sí creo que hay una burbuja inmobiliaria acá en cuanto a precios, porque todos los que construyen, los precios se van subiendo de mes en mes, no es de año en año. Cada vez que uno va a una constructora a preguntar algo, las cosas se incrementan terriblemente. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Primero, que eso es una casa de interés social, entonces nos estamos viendo afectadas por todas las nuevas edificaciones porque tienen un precio exorbitante. Entonces, si en base a eso hicieron el cálculo para hacerme el aumento del avalúo catastral, pues es algo que no es real. Ella misma lo acaba de decir. Si se basaron en eso, entonces mi avalúo quedó inflado, si es lo que ella acaba de decir. Por otro lado, mi lote está tal cual como se lo compré a la constructora. ¿Cómo va a ser que el avalúo estaba en 22 y ahora que reclamo el predial me sale en 46 millones? Un lote, entonces yo me pregunto, ¿vinieron y visitaron predio por predio o se lo hicieron en su total, en forma general? Otra cosa que me preocupa mucho es que llevo 5 visitas al CAN. El desorden es terrible para el predial. Cada vez que sale uno hay un error. Me dijeron, llamé yo a la línea 195 y me dijeron, sí, está listo el predial. Era mi 4ª ida al CAN. No sé cuántas filas hay que hacer allá, demorándose uno de 40 minutos a 1 hora. Bueno, todo el mundo se está quejando. Lo peor aún, para ponerles una tutela, todos los que tenemos los negocios desde el 1 de enero de ventas de bienes y que no lo hemos podido hacer por esta catástrofe que ellos tienen allá, porque no han podido sacar un recibo de un predial. Y para colmo de mal, lo paga uno en efectivo con tarjeta de débito, que no, que se demora 5 o 10 días. Y nadie le recibe, y allá en catastro, nadie le firma el documento de que le recepcionó el pago para solicitar el paz y salvo. Otra cosa terrible, en cualquier empresa privada, a uno le firman y le sella de que le recibieron, para uno demostrar. Yo entregué para pedir mi paz y salvo para hacer mi vuelta de mi venta, de mi bien o lo que yo tenga que hacer con mi bien. Nos tienen parados a un mundo de gente, gente de edad, mejor dicho, es algo asombroso. Entonces yo me digo, si hay errores en el programa para sacar un predial, Dios mío, yo me pregunto, ¿será que también hicieron mal el cálculo y hay un error? Porque a lo último me dijeron si estaba, hice la fila y me lo entregaron, y qué sucedió a la entrega del recibo predial. No, está, pero mire, no le sale el descuento. ¿Lo va a pagar sin descuento? ¿Lo acepta? Entonces, esa es la cuestión. Pagué sin ganarme el descuento de la gran necesidad que tengo de un negocio que ya me van a cobrar una multa porque se va a vencer una promesa de venta. Entonces, y lo peor aún y lo más grave, ninguna empresa privada hace como la empresa oficial. La empresa privada, como hace, hubiese evaluado el programa y cuando lo tuviese perfectamente evaluado de que funcionaba, le decía, sí, Cali, venga para acá, vamos a tomar eso porque ya hemos, pero no, están ensayando con nosotros. Y le voy a decir otra cosa más grave que me di cuenta ayer mismo. Hay gente que le dijeron, venga, catastro, bien pueda, pagó en efectivo, pagando sin descuento la gente, pagando con error, que sacan con error el recibo del predial. Entonces me pregunto yo, si está ese error, ¿cuántos errores habrán? Mejor dicho, lo que va a tocar es poner una demanda o no sé qué, y muy bueno que esto se haga por los medios públicos, porque ayer decíamos todos allá, esto aquí no vale la pena alegar, esto no vale la pena nada. Lo que toca hacerlo es por los medios. La ciudadanía tiene una rabia, una ira, unas ganas de alegar y no sabemos ante quién,
porque esto es un atropello que a uno lo hagan ir 4 o 5 veces. Allá hay una persona, ni siquiera hay una ventanilla cuando uno tiene este problema que necesita el pasisalvo. Entonces, ¿qué le toca a uno? Busque a Samir, y uno es que busca a Samir en el CAN y Samir nunca aparece, y Samir aparece a los 40 minutos. Bueno, el pobre muchacho no tiene la culpa, lo metieron en el bendito embrollo y el pobre muchacho corre a sacar el pasisalvo, que no bajó, que yo no sé qué. Les voy a decir algo mucho peor, la persona paga, como dicen ellos, paga en efectivo para que le salga su pasisalvo mucho antes. Va a los 5 días y le dicen, no, es que al sacarle el pasisalvo le salen 250 pesos. Ah, por 250 pesos, después de haber dicho, me pego la pela de no tener el descuento, de pagar esto inflado como me salió, porque no entiendo por qué, y le toca volver a hacer otra fila y volver a esperar. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Definitivamente esto es desastroso. Muchas gracias por su... Para la administración de Cali. Muchas gracias por su opinión. Usted está manifestando preocupaciones que son de carácter general en la ciudadanía y le pedimos a la doctora Betty y al doctor Pablo que le intenten dar una respuesta a sus inquietudes. Mire, en primer lugar, me parece que la situación es dramática en Cali y que tenemos que hacer la exigencia al señor personero municipal y al defensor del pueblo para que asuman la defensa de todos los contribuyentes de Cali, de todos los propietarios en esto del impuesto predial, pero que asuman una posición no para coadyuvar lo que ha hecho la administración municipal, sino para defender dentro de la Constitución y la ley a los propietarios. Resulta que están aplicando una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la resolución 70 de 2011. Nosotros consideramos que esa resolución rebasa, va más allá de lo que dice la ley 44 del 90, que sigue vigente, y que de alguna manera rebasa también lo que dice el plan de desarrollo. Dice, para efectos de la actualización de la formación de catastro, es la actualización. Formación es la persona que acaba de comprar un inmueble y que eso no estaba registrado en catastro, esa es la formación catastral. Pero acá es la actualización, son los predios que ya estaban en la ciudad y que simplemente les pusieron un nuevo avalúo. Eso no es tan automático, dispares el precio. Dice, la actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos. Si el inmueble como el de la señora Lorena no ha tenido cambio en 5 años, bueno. Variaciones de uso o de productividad. El predio de la señora Lorena sigue siendo residencial. Obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Esto lo dice no la ley, sino la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y aquí viene una parte sumamente grave y por eso Pablo Borrerio desde el 2008 y yo desde la veeduría le decíamos a la gente, por favor, estas megaobras que se han puesto como de interés general no pueden ser así porque aquí no hay beneficio general. Aquí no hay beneficio. ¿Por qué? Porque con ese proyecto de valorización, lo acaban ustedes de escuchar, allí la resolución del IGAD dice que esas obras públicas, y como se dijo que era beneficio general, incide, así no sea cierto, en el valor de los precios. O condiciones locales del mercado inmobiliario. A mí sí me parece que si todas las cosas tienen un control, hay un control en los precios. El que vende la leche no puede desbordar el precio de la leche, aunque lo aumenta constantemente, pero de todas maneras hay unos topes. Y así con cada uno de los productos. A mí me parece que hay que entrar a regular el mercado inmobiliario, porque las inmobiliarias
que son unos pulpos y que se han convertido en un poder muy grande en este país, están fijando, lo acaba de decir la señora Lorena, los precios cada mes, cada 15 días. Entonces una persona va cada 15 días a preguntar por un apartamento y ya ha subido no 1 peso, sino 1 millón o 2 millones de pesos, y le dicen, si usted no viene y abona ya y hace la promesa de venta de una vez, en un mes esto va a estar mucho más costoso. Muy bien, veamos la nota que nos ha preparado nuestro periodista jefe para hablar sobre este tema. No, realmente no estamos de acuerdo, pero hay que pagar porque nos van a embargar ya la casa. ¿Cuánto vas a pagar ahí, te apareció? Necesito el pasisalvo, entonces estoy pagando de a mes. Pues no tenemos el total. Está entre 20 y 35 mil pesos. ¿Su nombre? Rosalina García. ¿Usted está de acuerdo con lo que van a pagar? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque mucha plata y nosotros no tenemos todavía plata para pagar. ¿Qué estratos son ustedes? 3. ¿Sí? Gracias. Muy amable. De predial, un acuerdo de pago que tenía pendiente del 2007-2008. ¿Y es mucho? Son 245 mil pesos. ¿Por qué periodo? Eso es del 2007-2008, pero en diciembre pagué una factura de 1.300.000 y esta es la hora que no he podido obtener un pasisalvo. Ya. ¿Este es predial? Esto es de predial, sí. ¿Y valorización? Valorización no, estoy al día con valorización, o sea que lo de megaobras. Pues que desde por la mañana estoy haciendo una cola allá en medio de la llovizna, en la ventanilla única, y una sola persona facturando y a mano. Porque el gobierno es así, siempre son las cosas extremas. Claro. ¿Y cuánto tiene que pagar? No, pues tengo que entrar allá y mirar a ver cuánto van a cobrar. Está haciendo allá 1 hora porque toca venir a pedir el recibo de predial, porque dice el señor alcalde que no hay presupuesto para nombrar funcionarios en los cáliz. ¿Y por qué no le mandan eso a su casa, a su residencia? Pues así hicieron el año pasado, llegaron tardecito, pero los enviaron a la casa y este año no sé qué sucede. ¿Y cuánto tiene que pagar? Todavía no sé porque apenas vengo a solicitar el recibo. ¿Pero es lícito que usted tenga que hacer una fila para ir a pagar su impuesto predial? Es injusto porque mire el aguacero que está cayendo, en la manera, en la forma en que estamos todos los usuarios aquí para venir a soportarnos esta injusticia. Ahí tenemos pues parte del concepto de una sociedad civilizada y desarrollada. Comienza porque el gobierno, los agentes públicos respeten a los ciudadanos. Y aquí cualquier cosa ocurre menos eso. El ciudadano no solamente está obligado a pagar lo que funcionarios arbitrariamente deciden, bien en la Secretaría de Despacho o bien en alianza con los concejales de turno, sino que además estamos obligados a ir a que nos pierdan 1 día, 2 días, 3 días de nuestro trabajo y de nuestro tiempo. ¿Cuánto vale 1 día de trabajo? ¿Cuánto vale 1 día de actividad humana? Es una profunda arbitrariedad y ante esto hay que sentar la opinión de los ciudadanos, porque no podemos seguir viviendo en una ciudad que queremos decir que sea una ciudad cosmopolita, una ciudad moderna, cuando aquí todo se maneja como si estuviéramos todavía en la época de las aldeas. Adiciono a este tema, señor director, porque realmente vivimos el viacrucis que tenían esas ancianitas, esos ancianitos, personas, doctora Betty, don Pablo, doctor José Alberto, más de 70 años haciendo una fila desde las 5 de la mañana para conseguir un pajisalvo, y eran las 11:30 de la mañana y no les habían atendido, lloviendo, con sol, con hambre, de pie, con todas las incomodidades, y no les atienden bien. Oiga, por favor, yo creo que aquí hay que tener más respeto con la ciudadanía. Perdóneme, doctor Pablo, discúlpeme. Yo le quiero pedir a usted que a partir de lo que dijo la doctora Betty, usted nos ayude a entender el tema de la burbuja inmobiliaria, porque me temo que lo que están explicando ustedes hay que hacérselo digerible a la ciudadanía. En Cali y en Colombia, en muchas ciudades colombianas, pero hablemos de Cali, que es nuestra ciudad en particular, se está incubando un fenómeno desastroso como el que ya vive Estados Unidos y como el que vive España, donde de la noche a la mañana un bien que valía 100 terminó costando 2.000 y se hicieron grandes negocios para muy poquitos con esa red inflacionaria, y hoy le deben a los bancos 2.000 y la gente no tiene ni 100 para pagar.
Bueno, permítame de todas maneras retomar un poco lo de la situación que está viviendo la gente, los propietarios y poseedores en relación con el pago del impuesto. Recordemos que pues todo lo que tiene que ver con el manejo del catastro estaba funcionando por cuenta de Sicali, que era una entidad privada a la cual se le cedió pues el derecho para hacer, entre otras cosas, la actualización de los catastros. Hay algunos propietarios y poseedores que dicen que pues nunca se hizo la actualización durante la época en que el manejo del catastro estuvo en manos de Sicali. Pero claro, los cambios que se produjeron el año pasado, recuperando pues digamos la soberanía en el manejo y control de los impuestos y concretamente el manejo del catastro por cuenta del municipio, demandaba de la constitución de una infraestructura para garantizar que los ciudadanos que van a pagar los impuestos no tengan las angustias y los problemas que tienen hoy. Sin embargo, si bien es cierto, aquí dijimos que la decisión del alcalde era positiva, recuperar la soberanía del control y manejo de los impuestos, de todas maneras había que proveer pues con recursos del municipio toda una infraestructura para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Eso no se hizo y entonces en este momento se están sucediendo una serie de cosas que incluso inducen al error a los propios liquidadores del impuesto y que hacen que los ciudadanos tengan que hacer 2 y 3 y 4 idas al CAM para poder que les entreguen la factura y para poder que les digan cuál es el impuesto, y después de eso incluso hay una serie de errores. Esto pues muestra la improvisación de esta administración, ¿no? En este caso concreto. Yo quería señalar eso porque es que en la ciudad se ha vuelto muy común que todos estos proyectos, lo del mío, lo de valorización, lo del catastro, se hace de una manera improvisada, no planificada. Y esto genera unos costos no solamente económicos y financieros, sino sociales. Bien, ahora, en relación con lo que usted me pregunta, doctor Tejada, de la burbuja que se está generando en la ciudad por el aumento descomunal de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, pues eso está ligado con la política general del gobierno, ¿no?, del presidente Santos. En este momento está ingresando al torrente circulatorio monetario del por todo concepto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el mercado está inundado de dólares, ¿no?, por ejemplo, y esos dólares generan una presión en el alza de los precios de los bienes y servicios. Y entonces, pues de manera artificial se está llevando hasta el extremo de que un apartamento que hoy vale, por decir algo, 200 millones de pesos, en cuestión de 3, de 4 meses está valiendo casi que el doble de ese valor. Pero eso no es sino una manera de inflar los precios con el propósito de obtener ganancias extraordinarias a costa de esa inflación artificial que se hace de los precios. Esto es muy grave porque las autoridades financieras no están ejerciendo ningún control sobre este tipo de actividades. No hay regulaciones, no hay controles y pues lógicamente dejar en manos del mercado la posibilidad de que suban los precios de esa manera, pues es atentar contra el patrimonio personal, bueno, ¿no?, de los ciudadanos. Un segundo, doctor Tejada. Doctor Pablo, hay algo que me preocupa. En estas comunas 2, 4, 17, donde se ha incrementado hasta el 58% este año 2013 el impuesto predial, hay algunas familias que viven en esas comunas, que ya mencioné, pero que son personas que han heredado esas viviendas. No tienen el poder adquisitivo para poder pagar y se le ha incrementado el impuesto predial. ¿Qué pueden hacer esas familias? Porque ya están viviendo allí, son herencias que le han dado sus familiares y ¿qué pueden hacer en ese entonces? Bueno, la ley que tiene que ver con todo esto del catastro
otorga a los propietarios y poseedores de bienes la posibilidad de solicitar la revisión del avalúo y desde luego de lo que tiene que ver con la actualización catastral, que son dos cosas completamente distintas. Pero, claro, eso tiene un trámite, hay que hacer una solicitud y hay que llenar unos requisitos. Y cuando se trata, por ejemplo, de impugnar la actualización, ¿no?, catastral, ¿no?, porque pues el bien pasó de tener un avalúo de 100 millones a 150 o 200 millones, hay que aportar unas pruebas con la solicitud. Y eso pues resulta un tanto engorroso. Y pues luego se tramita eso ante el catastro municipal y en un plazo determinado pues el catastro examina si hay lugar a rebajar, digamos, el avalúo o a mantener ese avalúo. Esa resolución que sale de allí se puede demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero mientras tanto usted tiene que pagar, porque si no paga, pues lógicamente le van a cobrar intereses de mora por el no pago oportuno de ese impuesto. Pero vamos a lo práctico. El ciudadano, la señora que nos está viendo y escuchando, el señor que nos está viendo y escuchando, que tiene el problema en la mano hoy, que le llegó, que pagaba 200.000 y ahora tiene que pagar 400.000, que pagaba 1 millón y ahora estaba su impuesto predial pagando 1 millón y ahora tiene que pagar 1.800.000. ¿Qué puede hacer hoy? De alguna manera, ¿hay alguna instancia, las juntas de acción comunal, que yo sigo pensando, tal vez ingenuamente, que debieran ser el núcleo primario de la democracia civil de nuestras comunidades? ¿Pueden hacer algo? ¿A quién recurrimos? ¿A alguna iglesia? ¿A alguien tiene que haber, pues? Sí, hay que diferenciar. Si el reclamo que va a hacer ese propietario o poseedor es sobre el monto del impuesto o sobre el avalúo catastral. Son dos cosas diferentes y dos trámites diferentes. Si es sobre el avalúo catastral, tiene que mirar que el Consejo Municipal expidió el año anterior el acuerdo 338 de 2012, por medio del cual, previendo que se iba a venir esta debacle en Cali, fijó unos topes para que el incremento del impuesto en el primer año no fuera tan exagerado. Como sabía que se iban a aumentar muchísimo los avalúos catastrales, y los avalúos catastrales es lo que determina qué es lo que va realmente, cuál va a ser el impuesto. Entonces el Consejo dijo, fijó unos topes de avalúo, dijo, por ejemplo, para los predios que están entre 200 y 400 millones, el incremento del impuesto predial del año 2013 respecto al que se pagó en el 2012 no puede exceder el 50%. Por ejemplo, si en el 2012 ese predio pagó 3,5 millones, entonces súmele usted a 3,5 millones, unos 700. El 50% más, eso da 4,800,000 o 905 millones de pesos da. Y así, para los predios que tenían el año pasado un valor catastral entre 20 y 30 millones, el impuesto este año no les puede subir respecto al que pagaron el año anterior más allá del 35%. Pero el año entrante va a regir nuevamente y entonces este acuerdo es para este primer año de actualización catastral. El año entrante viene la dolorosa, es decir, viene pleno el impuesto predial. Entonces, si en los ejemplos que he puesto, este año le pusieron 5 millones de pesos, pues el año entrante le va a tocar pagar casi 7 millones de pesos porque va a ser pleno. De manera que esto es lo que hay que mirar y analizar, y repito, y excúsenme que sea tan reiterativa, es que aquí se refleja la mediocridad de la dirigencia local. No es posible que un tema tan sensible
no haya un dirigente ni político, ni social, ni económico que esté tocando este tema, ni un medio de comunicación diferente a este en el que estamos aquí analizando. Entonces, si el reclamo es para el impuesto, tiene que hacer el reclamo ante la oficina de catastro diciendo que lo que reclama es el impuesto porque le excedió los topes del acuerdo 338 de 2012. No más. Pero se va solo. No hay una asociación, no hay una liga, se ha constituido no hay ninguna asociación, no. Que defienda a los contribuyentes, por ejemplo. No, hasta ahora no hay nadie. Los politiqueros pueden venir aquí a hablarle lo humano y lo divino. Y los líderes de Pero termino, excúseme. El otro reclamo es el avalúo. Entonces la persona tenía un avalúo de 100 millones de pesos y resulta que este año se lo pusieron en 300 millones de pesos. Entonces esa persona era el mismo inmueble más deteriorado. Lo que dice la señora que llamó. Exactamente. Entonces allí tiene que hacer un reclamo ante la oficina de catastro para que le revisen el avalúo catastral. Y no hay debe de aportar pruebas. Eso no es un capricho mío. Es la tal resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que exige que deben llevar pruebas o fotográficas o escrituras, es decir, prueba diabólica para demostrar que su predio respecto de hace 5 años no ha incrementado. Y no hay forma, no hay algún mecanismo. Yo le escuché al expresidente Alan García en una reciente conferencia en Pereira que él, entre los cambios que había promovido en su último gobierno, había creado, entendí yo, algo así como el silencio positivo. O sea, que cuando yo como contribuyente le presento al Estado municipal, mire, usted me subió demasiado el avalúo, el impuesto, entonces el Estado municipal a través de sus instancias tiene, 100 días para fallar. Si a los 100 días no se ha pronunciado, el silencio se asume a favor del contribuyente. ¿Hay algo parecido en nuestro medio? Sí, desde luego que el Código de lo Contencioso Administrativo contempla esa posibilidad. Pero mire, es que el problema es mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar. En primer lugar, porque todas estas consideraciones que ha hecho la doctora Luzbeth Jiménez no las conocen ni siquiera los abogados. Se necesita especialistas y hay funcionarios que están improvisando en toda esta materia. Por otra parte, lo que pasa es que aquí hay una política general. Ya la autora había mostrado con base en el plan de desarrollo que la tendencia que hay es aproximar cada vez más el avalúo catastral al avalúo comercial. ¿Por qué? Porque en el mercado inmobiliario lo que interesa es que suba el precio del inmueble ¿Y eso es válido? residencial. ¿Y eso es válido, doctor? Claro que es válido en una economía de mercado y más con de estirpe neoliberal, en donde lo fundamental es lo que se está generando, una burbuja especulativa, de tal manera que no hay control de esos precios que suben inexplicablemente de la noche a la mañana, pero que son de alguna manera fomentados por la política del Estado, porque en la medida en que el Estado está planteando esa tesis de acercar cada vez más el avalúo catastral al avalúo comercial, les está diciendo a los urbanizadores, a los acreedores hipotecarios, mire, allí está el negocio, no es sino que ustedes, de acuerdo con el Estado, incrementen los avalúos y hagan las actualizaciones de tal manera que suban los precios para poder hacer el gran negocio de la propiedad inmobiliaria. Para ilustración de nuestros televidentes, y ustedes me corrigen si interpreto inadecuadamente sus palabras, si una persona compra hoy en una constructora, apareció un conjunto residencial y se va a la familia y se endeuda con el banco, y entonces la constructora dice, este apartamento le vale 180 millones.
Entonces se fue y consiguió un crédito bancario y puso 150 millones de crédito bancario y 30 millones de cuota inicial que tenía en sus ahorros. Sucede que ese apartamento comienza a subir de precio y dentro de un año vale 300 millones. La persona que lo compró hoy se emociona, tiene posibilidad de especular en el mercado y se lo vende al señor Cristian Peñate. Y Cristian Peñate va y se endeuda al banco, pero ya no por 150 millones, sino por 270 millones. Y pone otros 30 millones de cuota inicial. Cuando ya Cristian tomó el apartamento y es el nuevo propietario, al año siguiente, ¡pum!, se desinfla la burbuja. Y entonces Cristian le quedó debiendo al banco 270 millones, pero el apartamento ya vale 180 millones. O sea, perdió 100 millones y queda el endeudado y le toca vender hasta la mamá porque no hay alternativa para pagarle a los bancos. Esa es la explicación. Eso fue lo que sucedió en Estados Unidos. Quiero preguntar, don Pablo, ¿quién defiende a estos contribuyentes? ¿Quién defiende al ciudadano de Caleño? ¿Quién defiende a esas familias donde, entre otras cosas, papá lo sacaron del trabajo, mamá es ama de casa y no hay entrada, y los hijos mucho menos? ¿Quién defiende eso? ¿Qué entidad podemos acudir? ¿Qué le podemos decir a ese televidente que no sabe realmente? Perdón, estamos diciéndole desde aquí al señor personero municipal, al doctor Andrés Andamaría, que él salga a defender a los caleños, no poniéndose del lado de la administración, sino interpretando estas leyes de acuerdo con la Constitución, e igual solicitud al defensor del pueblo, porque la gente no se ha organizado para esto. En las otras ciudades están organizados, están protestando, están formando comités. En Bogotá, en la 170, en el norte, en la 170 como con 10 o 13, hubo un plantón en esta semana, y no, en la 170 no vive la gente pobre. En la 170 vive la crema de Bogotá y le están haciendo un plantón al distrito. Perdóneme. Yo creo de pronto, un segundito, de pronto no es ni la crema de Bogotá, es clase media. Es que resulta que aquí esta dirigencia en este país es muy hábil. Acabaron las clases sociales y se inventaron el cuento de los estratos socioeconómicos. Entonces, con estrato socioeconómico nivelan a todo el mundo por lo alto. Entonces, a todo el mundo lo volvieron o muy rico o a todo el mundo lo volvieron muy pobre. Cuando si uno va a Agua Blanca, uno ve unas casas de 3 pisos que uno dice, esto no puede ser estrato 1 ni 2. Pero déjenme, vamos a la última nota antes de terminar el programa, por favor. Tienen que ver acá. La verdad que ya vieron ustedes el anuncio que está ahí, si pueden hacerle una tomita, es un anuncio que no es, digamos, idea mía, es anuncio de un líder comunitario de la Comuna 17 y que además se está moviendo por toda la ciudad en este momento. Dice, vendo mi casa para pagar predial, megahoras y servicios públicos, ¿no? El problema del predial apenas comienza, es bueno que la ciudadanía lo sepa la verdad, porque como aquí ha salido la directora de Hacienda, Cristina Arango, a decir las cosas a medias, ¿cierto? A decir que va a haber un incremento, pero que se va a diferir y que yo no sé qué, que solo el 10% no explica exactamente con cifras cómo va a ser realmente el cambio. Entonces yo aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan para explicarlo. Uno, que con el plan de desarrollo de Santos ordenó que la base que siempre era del 1 por 1000 al 16 por 1000, ¿cierto? Ya no podía ser así, sino que inmediatamente pasaba del 5 al 16 por 1000, ¿listo? Eso significa que quien tuviese el 1 inmediatamente pasa al 5. ¿Usted sabe lo que es ese incremento? Generalmente las zonas rurales, los estratos 1 han tenido el 1 por 1000 y los estratos 2 y 3 han tenido el 2, 3 por 1000, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con eso? Como Santos sabe además que tiene que respetar algunos derechos como a los grupos vulnerables, y está en el tema de las viviendas de interés social, se ve obligado a colocar un parágrafo abajo que dice que permite mantener el del 1 al 16 por 1000, pero solo para las viviendas de interés social que sean de estratos 1, 2 y 3 o zona rural. Lo curioso y lo duro, lo triste, es que los consejos son los que tienen las facultades para decir cuánto es ese porcentaje en esos rangos. Resulta que el Consejo de Cali en el año 2011, diciembre del 2011, decide generar una tabla donde de una decide que el estrato 1 va con el 4 por 1000, ni siquiera hace uso, a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, a pesar de la gran cartera que hay en predial y aparte de eso el cobro de valorización
que carga más a la gente y pone en riesgo las viviendas. A pesar de ello y sin ningún estudio fundamentado, decide simplemente al estrato 1 colocarle el 4 por mil, al estrato 2 el 8 por mil y el estrato 3 el 10 por mil y así consecutivamente. ¿Qué pasa con eso? Con eso se genera un incremento en el predial, que de pronto la gente lo recibió en el 2012, miró, dijo, esto porque llegó tan caro, pero no entiende cuánto fue la alza, ¿cierto? No se lo explicaron. Ahora, en el 2012 se agrava la situación porque el mismo plan de desarrollo del gobierno de Santos también recalca sobre el tema de que hay que hacer una actualización catastral y que el plazo máximo es que no se puede dejar 5 años sin hacer actualización catastral a las viviendas. Bien. Seguimos escuchando versiones hoy de una concejal, mañana de otro concejal, pasado de un funcionario, mañana de un habitante, de un propietario de predios. Pero el asunto es que tenemos que encontrar los ciudadanos de Cali alguna alternativa donde el Estado nos pueda escuchar y se vea obligado a resolvernos el problema. Y por eso el papel de veedores como la doctora Betty y el doctor Pablo es importante y a veces se les hace mala prensa, porque al funcionario público y al poder en general no le interesa que se lo controle, no le interesa que se le ausculte el entorno en el que se mueve. Y cuando hay personas, ciudadanos, que sin otro título distinto al de ellos mismos declararse veedores ciudadanos ad honorem, sin un solo peso a favor, sin un contrato con el Estado a favor, pues se van volviendo medio indeseables para los poderosos de turno. Y a veces los ciudadanos comenzamos a creernos el cuento que nos dicen los medios y que nos dicen los poderosos de que los veedores no son sino personas que a todo le dicen no y a todo le ponen peros, pero hoy nos están demostrando que estamos ante una espada de Damocles y que en Cali puede ocurrir una catástrofe inmobiliaria en muy corto tiempo. Doctor Tejada, en ese orden de idea, nosotros nos dimos la tarea de estar en las oficinas de impuesto predial, en las oficinas de valorización, y nos dimos cuenta de que las personas tratan de buscar a alguien que les diga algo, que les responda, y los funcionarios, las personas que están en la ventanilla, no dan respuesta sobre esta situación. Entonces, ¿dónde ellos van? ¿Dónde ellos tienen que, digamos, clamar la situación por la cual ellos están pasando y están viviendo? 30 segundos finalmente para esto. Es muy grave la situación, señor alcalde, y aquí la petición se la formulamos a usted. No es posible que la gente tiene plazo quizás hasta el 31 de marzo para pagar con un descuento del 10%. Y usted, la administración municipal, no le esté facilitando al contribuyente las condiciones, es decir, poniendo dependencias y más personal a recepcionar estas quejas, estos reclamos que tienen que hacer con la finalidad de que sean resueltos mucho antes de vencerse el plazo para pagar con descuento, porque por culpa de la administración municipal muchos contribuyentes no van a poder tener el descuento del 10%. Muy bien. Bueno, yo sí quisiera agregar algo. A mí me parece que frente a esta situación no solamente hay que pedirle al señor personero municipal que intervenga en este caso, sino que yo creo que hay que exigir que se haga por cuenta del Consejo Municipal un control político, porque hay muchas irregularidades, hay muchas improvisaciones, hay mucha injusticia en todo esto y es necesario de que de alguna manera se haga un debate público, desde luego con participación de las organizaciones sociales y políticas y del pueblo caleño, que debe ir a esas sesiones en donde se debe hacer ese control político de lo que está sucediendo. Bueno, se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Aquí quedaría simplemente como conclusión que nos va a tocar proponer que en las escuelas públicas y en los colegios de secundaria se cree una cátedra de hacienda pública para los jóvenes, porque el problema es que llegamos a mayores, nos volvemos ingenieros, médicos y abogados y sabemos de todo menos de hacienda pública. Entonces estamos sin saber por qué y cómo y para qué nos cobran impuestos y nos meten valorizaciones y cualquier cantidad de arandelas y el ciudadano queda inerme. Hay que formar a los muchachos
para que cuando sean adultos se sepan defender de las arbitrariedades de los funcionarios públicos y de las agendas legislativas del Congreso y del Consejo. Sí, pero vale la pena que frente a la situación que hay, además de las solicitudes que se han hecho, que la gente se reúna en este momento en las escuelas, en las iglesias, a hacer el análisis y el balance de lo que está sucediendo, porque lo que necesitamos es que la gente de Cali finalmente se organice y se movilice en contra de esta injusticia social. Estamos pidiendo, como dice nuestro colega y amigo Claudio Borrero, el ciudadano tiene derecho y tiene el deber de ejercer la ciudadanía, sin apartarse un ápice de la ley, en los términos de la decencia, en los términos de la sensatez, pero haciendo valer el derecho ciudadano de ser parte de una comunidad organizada. Buenos días.